vamos entonces a escuchar lo que nos tiene que decir, como siempre, el doctor Frisby hasta Golden, Colorado. Ya tenemos el enlace. ¿Cómo estás, querido doctor? Muchísimas gracias, como siempre, por esta participación contigo, y hoy pues un tema esencial. Desde luego se ha avanzado mucho en los tratamientos, pero es esencial. La detección sigue siendo crucial, la detección en etapa temprana, doctor, de este mal, uno de los la segunda causa de muerte aquí en mujeres mexicanas, y una de las primeras a nivel mundial sigue siendo el cáncer de seno o de mama. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido, muchísimas gracias. Muy bien. Perdón, pero no estaba en Molcina, ando caminando por el hospital, entonces por eso se me complicó un poco, pero ya... No te preocupes, mi doc. Como tú lo decías, hay avances en el tratamiento, pero realmente los avances más importantes son respecto a, en términos de salud pública, de epidemiología. Los avances más importantes que tenemos respecto al cáncer de mama son prevención, identificación de factores de riesgo, y lo más importante es diagnóstico temprano. Los esfuerzos para diagnosticar cada vez más temprano el cáncer de mama es en donde se enfocan la mayoría de los esfuerzos en el momento, y los tratamientos tienden a ser más conservadores, porque hace unos 20 años las cirugías eran masivas y eran muy radicales, y se observó que la diferencia de sobrevida de los pacientes no era significativamente importante. Esto significa que los pacientes, aun cuando les quitaran todo el pecho y los músculos, y se les hiciera una disección profunda de la axila, y se les diera quimioterapia y radioterapia combinada y todo esto, realmente lo que marcaba la sobrevida del paciente era la etapa clínica en la que se había diagnosticado el cáncer de mama. Entonces empezaron a hacer tratamientos menos agresivos. Los esfuerzos más importantes fueron en Italia al principio, de un doctor que se llamaba Umberto Veronesi. Me acuerdo que de eso fue mi tesis de especialidad, cáncer de mama, y él empezaba con los protocolos de tratamiento temprano de las etapas de tratamiento conservador de etapas clínicas tempranas de cáncer de mama. Entonces, ¿qué es una etapa clínica temprana de cáncer de mama? Es cuando, voy a tratar de explicarles, la enfermedad tiene prácticamente 3 etapas. Una es cuando solamente se localiza en la glándula mamaria. La segunda etapa es cuando ya se fue a algunos ganglios de la zona del pecho en donde está localizado el tumor. Y la tercera etapa es cuando ya salió de la región en donde se encuentra la cáncer de mama. Entonces, la metástasis, doctor. Localmente avanzada, locorregionalmente avanzada, o una enfermedad sistémica. Esas son las 3 etapas. Y las tendencias, los esfuerzos actuales, es a tratar de detectar las enfermedades, el cáncer de mama, en una etapa local o localmente no avanzada. Eso es una etapa 3A, no más de 3B. Esa es la clasificación que recibe. Entonces, tú mencionabas hace rato algo acerca de la autoexploración mamaria. La autoexploración mamaria no ha demostrado verdaderamente ser un método importante, ese método, cuando no tenemos acceso a otras herramientas diagnósticas tempranas. Pero desafortunadamente en poblaciones que no son de muy alto riesgo, como en poblaciones urbanas, la gente está sobreinformada respecto a cáncer de mama, y escucha una conferencia, una plática, un programa de radio, alguna cosa de este tipo, y entonces se sobresensibilizan respecto a lo que encuentran en el pecho, y empezamos a ver que gente con mucha información respecto a cáncer de mama, que se hace exploraciones de mama más de 3 o 4 veces al año, se expone más a consultas innecesarias, a biopsias innecesarias, a mamografías innecesarias antes de que sea el periodo. Entonces, esto de la autoexploración mamaria es controversial. Lo ideal es que vayan con un médico, al que les haga un médico entrenado a hacer exploraciones de mama. No todos los ginecólogos están entrenados para hacer exploraciones de mama. Lo ideal es ver a un oncólogo para que haga la exploración de mama, y un oncólogo que tenga experiencia en mama, porque muchas veces los oncólogos se dedican a ver cáncer de próstata, cáncer de colon, linfomas,
todo este tipo de leucemias y no tienen mucha experiencia en ver cáncer de mama. Entonces es muy importante que el examen físico lo haga una persona que esté adiestrada, que sus manos sepan qué es lo que se tiene que tocar, y eso es lo que marca más la diferencia, más que la autoexploración. Entonces, para hacer un diagnóstico temprano del cáncer de mama, nosotros nos vamos a las estadísticas epidemiológicas, y la última recomendación es que las mujeres de los 50 a los 74 años de edad se tienen que hacer una mamografía al menos cada 2 años, y se la pueden hacer cada año, es mucho mejor. A las mujeres que están entre 40 y 49 años tienen que ir con el médico identifica que tengan factores de riesgo, y entonces en base a eso se decide si necesitan una mamografía más temprana. Los factores de riesgo son, vamos a ver, primero quiero hablarles un poco respecto a los alimentos. Esto es muy importante, los alimentos que incrementan el riesgo de cáncer, no solo cáncer de mama, sino muchos otros tipos de cáncer. Por ejemplo, tenemos las carnes procesadas. Todas las carnes procesadas, como los jamones, los salamis, todos los embutidos, estos incrementan el riesgo de cáncer de mama de manera muy importante. Las palomitas que se preparan al microondas también incrementan mucho el riesgo de cáncer, no solo de cáncer de mama. Esto está principalmente asociado a cáncer de pulmón, pero también tiene un impacto en el cáncer de mama y lo incrementa. Diacetyl se llama la sustancia que se produce. Y esto es por el alto contenido en grasas trans que le ponen a las palomitas para que sepan mucho a mantequilla, y además a un producto químico que se pone en la bolsa, en la parte de adentro, en la parte metálica que se calienta para que las palomitas exploten. Muy bien, doctor. Algunos signos, digamos, que también se dan como parte de esta prevención, o síntomas que pueden ser plenamente identificables para acudir de inmediato al médico, claro, además de lo que tú dices de acudir regularmente o practicarse una mamografía, pero hay señas claras, digamos, en el seno que se pueden tomar como alerta. Sí existen, están bien descritos los signos clásicos de cáncer de mama. Sin embargo, estos datos de cáncer de mama que nosotros conocemos y hemos visto en los libros solamente se presentan en etapas clínicas muy avanzadas. Podemos decir que también ciertos mitos y, como dices tú, sobre información, y hay que canalizar correctamente cuáles son las poblaciones de mayor riesgo. ¿Tiene relación también con el climaterio, doctor? En todo caso, ¿hay más posibilidad ya con el climaterio de que se presente el cáncer de seno? Conforme va incrementando la edad en la mujer, el riesgo se va incrementando de manera muy importante. Ya nos preguntan también aquí, por ejemplo, mi querido Rolando, ¿hay prótesis, por ejemplo, en los casos de extirpación cuando hay operaciones tipo próstata o eso? Aquí básicamente son cosméticas, ¿no? Y en el caso de los pacientes masculinos, pues no tendría mayor caso, ¿no, doctor? Sí se hace. Estoy leyendo aquí su pregunta. Tengo aquí en donde estoy con ustedes, tengo una pantalla aquí en el fondo donde estoy viendo YouTube y estoy leyendo la pregunta de Rolando, aunque seguramente Rolando lo hace charreando, porque así es mi querido Rolando, pero ahora sí que, como dicen en el rancho, ¿no? Como el burro que tocó la flauta. Es una parte del tratamiento psicológico de los pacientes. Los pacientes que tienen cáncer de próstata o cáncer testicular, como este cáncer crece con base en la testosterona, y la testosterona se produce principalmente en los testículos, eso se llama orquiectomía bilateral. Se les quitan los testículos a los pacientes y se les ponen unas prótesis que simulan el peso, el tamaño y la forma, y hay de diferentes tamaños, desde luego, y sí se ponen prótesis de testículo para que el paciente se sienta mucho más cómodo, y al paciente se le da un medicamento que bloquea la producción de testosterona en las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas que tienen como sombrerito los riñones, y en ese sitio también se produce testosterona, y entonces se les da un medicamento para que bloquee la producción extratesticular de testosterona. Pero claro que existen las prótesis de testículo y otro tipo de prótesis, porque es muy importante que el paciente se
sienta íntegro, que el paciente tenga una identidad física cuando se ve frente al espejo y cuando se ve desnudo, porque bueno, pues por ejemplo, Rolando sabemos que está casado por más de 30 años o no sé cuándo, y bueno, pues ya no es tan importante para él su apariencia en el momento de la intimidad, pero hay gente que tiene casos de cáncer testicular o cáncer de próstata, que está tratando de encontrar una pareja en la vida, entonces es muy importante para ellos pues no lucir sin testículos al momento del acto sexual, aunque ya no puedan tener erecciones, pero hay algunas otras maneras de alcanzar el placer sexual cuando ya no se puedan tener erecciones, ¿no? Entonces son partes que para algunas personas es algo muy delicado de hablar, y pero yo creo que es muy importante, más que delicado es muy importante, porque si la gente no está contenta se deprime, y la gente deprimida no disfruta la vida, y este juego se trata de disfrutar la vida. Claro, doctor, sí, de eso la importancia de englobar todo el asunto, desde la misma prevención de todos estos males hasta los tratamientos posoperatorios, una vez pues que se realizó la extirpación del tumor o del mal. También se vale proceder a la ayuda que deben recibir estos pacientes, a los tratamientos tanatológicos y cosméticos, que en su caso pues se vale aplicar, pero tener en cuenta sobre todo que las mujeres nos hacen falta por su presencia, por su grandeza, y por ello más que nada lo que importa es su salud y la preservación de sus vidas ante este mal que hoy en día pues sigue siendo, como decíamos al principio, una de las principales causas de muerte a nivel mundial, no solo en países desarrollados o pobres, sino incluso en países avanzados. Me imagino que allá en Estados Unidos también hay una tasa muy alta todavía, ¿no, doctor?, de cáncer de seno. Aquí hay programas de información, de prevención y todo esto. Fíjate que cuando yo estuve trabajando, yo trabajé en México con pacientes con cáncer de mama. Ese era el área que a mí me gustaba más practicar cuando practicaba en México. Incluso yo llevé el primer mamógrafo digital, la primera mamografía digital al Hospital Materno Infantil en León cuando era el director. Yo me hacía cargo de la clínica de mama en el hospital, además de ser director. La parte más triste de todo esto es que las mujeres, independientemente del valor intrínseco del ser humano y de cualquier individuo, las mujeres que presentan cáncer de mama son mujeres que están en una etapa a que a mí me parece extraordinaria en la vida de la mujer, como cualquier otra, pero esta particular me parece extraordinaria. Las mujeres de más de 50 años son mujeres que ya tienen experiencia, ya no tienen los problemas de inseguridad que pudieron haber tenido al principio, ya no están tan preocupadas por agradarle a los demás, han pasado por procesos de seguridad, han trabajado en su personalidad. Son mujeres que a mí me parecen extraordinariamente bellas, porque ya no tienes que sacar adelante emocionalmente a una mujer de 50 años idealmente, ¿no? Es una mujer que ya sabe quién es, y entonces compartir y tener un diálogo, incluso como médico, como paciente. Yo disfrutaba mucho platicar con estos pacientes porque son gente extraordinariamente valiosa, y la perspectiva femenina, que es una perspectiva que yo no tengo, yo no veo la vida con ojos femeninos. Entonces, a mí me enriquece mucho la manera en la que las pacientes veían la vida. Y a mí me parecía lamentable que mujeres tan valiosas, tan jóvenes, porque una mujer de 50 años es muy joven, la expectativa de vida es de 80 y algo de años, prácticamente está a la mitad del camino. Es muy lamentable que se pierdan esas vidas, y todo por descuidarse, porque en realidad es un descuido. Y particularmente a mí me pasaba algo curioso, y creo que ya se los he comentado en ocasiones anteriores que hemos platicado. No me extiendo mucho porque sé que ya vamos muy colgados, pero particularmente a mí, compañeros ginecólogos me mandaban a sus esposas porque ellos no les tenían paciencia, y yo las escuchaba y yo las veía, lloraban conmigo, platicaban conmigo, y yo les ayudaba mucho a las esposas de los ginecólogos porque las escuchaba. Y a mí me pareció muy triste, por lo menos un ginecólogo que yo conocí, su esposa se murió de cáncer cervicouterino, y todo porque no le hizo caso, nunca le tomó papanicolaos en 10 años, en fin, cosas de este tipo, que es prácticamente inconcebible que eso suceda. Pero yo disfrutaba mucho las conversaciones con mis pacientes, particularmente recuerdo a las pacientes con cáncer de mama, porque son mujeres que en el momento que les dicen tienen cáncer de mama se sientan y dicen, ¿sabes qué?
todo esto que me parecía importante con la relación con mis hijos, con mi esposo, con mis amigas, con mi trabajo, con lo que sea, me parece minúsculo ahora cuando lo comparo con este reto de sobrevivir, y entonces rectificaban su vida y eran unas lecciones de vida ajenas que me compartían, y a mí me sirvió mucho. Es una de las partes de mi práctica médica en México que recuerdo con más cariño y con mayor aprendizaje desde mi punto de vista. Pues sí, doctor, como dices, es una pena que generalmente tengamos pérdida, como nos ocurrió apenas aquí con una conocida, de mujeres que están en la plenitud de su vida. Es como lo decías, donde han alcanzado la realización en varios aspectos, como mujeres, como madres de familia, como profesionales, como abuelas, incluso muchas de ellas orgullosas, y que desafortunadamente podamos perderlas en esa etapa de la vida donde siempre tienen las mujeres muchísimo que dar en todas sus etapas, pero como dices, en esa etapa de la vida entre los 40, los 60 años, son mujeres que realmente nos dan mucho, aportan mucho a todas nuestras vidas en muchos sentidos, y por eso les pedimos, les imploramos que tengan cuidado de sí mismas, y también en la medida de lo atendible, pues nosotros estar al pendiente de ellas mismas, doctor, como tú bien apuntas. Hay que estar siempre al pendiente de todos nuestros seres queridos. Dice Gaby, a mí me detectaron cáncer de seno en su etapa in situ, en mis exámenes de rutina. No te estoy escuchando, se está cortando un poco, Jorge. Gracias a eso aquí sigo. Hablando aquí en el auditorio, Doc, de las experiencias de nuestras disyuntivanautas, sobre estos problemas. Estoy leyendo aquí en el chat en YouTube, y estoy viendo, y sí, claro, Rolando, platicamos de cáncer de testículo y cáncer de próstata la próxima semana, y también de prevención de cáncer de próstata, que igual que el cáncer de mama, la parte más importante es el diagnóstico temprano, y que acudan al médico. Igualmente, doctor, claro que sí, ahí está ya el tema para la siguiente. Querido doctor, como siempre, nos haces favor de atender nuestros cuestionamientos y nuestras dudas sobre los temas de salud, que están todos muy interesados. Muchísimas gracias, como siempre, doctor. Una disculpa por los problemas técnicos que ya aquí el equipo solventó. Ya sabe que pues esto se da, pero en su mayor parte, como siempre, no tiene desperdicio cada una de las partes de la consulta que nos da siempre el doctor Frisby. Muchísimas gracias, mi doc. Un abrazo. Y si quieren, lo que podemos hacer, inscríbanse a mi canal de YouTube, a Héctor L. Frisby. Si hay un grupo de personas que tengan alguna duda en particular, hacemos una transmisión en vivo y lo platicamos con mucho gusto, al fin que bueno, las redes sociales nos dan esa oportunidad, y si no, aquí nos vemos el próximo jueves a través de Disyuntiva, y me da muchísimo gusto tratar todos los temas que ustedes me soliciten. Claro que sí, doctor. Te pregunta Judith Corsa que si hay antecedentes en los padres de cáncer, hay propensión. Sí hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Cuando hay algunos cánceres. El cáncer es una conducta celular que se puede presentar prácticamente en cualquier célula del cuerpo. Ahora, hay cánceres en algunas localizaciones del cuerpo que tienen antecedentes familiares y que se presentan con mayor frecuencia. Y también hay cánceres, fíjense, esto es muy importante, hay cánceres que se relacionan con algunos estilos de vida, y lo que han heredado muchas veces en las familias es el estilo de vida, el estilo de comer, el estilo de exponerse al sol, el estilo de beber alcohol, el estilo de fumar. Todo esto es lo que han ido heredando. Entonces, en realidad, lo que se heredó no es el cáncer, se heredó el factor de riesgo, y como consecuencia les da el mismo tipo de cáncer porque se exponen al mismo factor de riesgo. Entonces, en este caso, tendrían que evitar los factores de riesgo, pero sí, definitivamente hay cánceres que tienen un componente genético muy importante. Perfecto, doctor. Y cambiar, a lo mejor analizar cuáles fueron esos hábitos, esos factores de riesgo, como dices, para cambiarlos y entonces reducir esas mismas posibilidades. Ahora sí, mi doc, te dejamos. Muchas gracias, sabes que tienes mucha actividad. Gracias, como siempre nos picamos contigo. No, espera, no un tiene gusto. desperdicio. Lo que quieran lo hago con mucho
mucho gusto. Muchísimas gracias, mi doc. Día. Les mando un abrazo a todos, hasta luego, muchas gracias. Igualmente para ti, querido doctor Héctor Frisby, como siempre, con la consulta fenomenal, maravillosa.